Gobierno y Políticas Públicas. Muchas gracias por venir en este día, que hay además muchas actividades en la universidad por el inicio del semestre. Para nosotros esta es una actividad muy importante porque estamos realizando diferentes actividades en el marco de nuestros 15 años, ¿no? La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas está cumpliendo este año su 15º aniversario. Y lo estamos haciendo además en un contexto, como sabemos, bastante difícil para el país. En la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas queremos que este sea un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión entre la academia, entre la gestión pública, entre el mundo de la política. Y pensando en eso es que ideamos este conversatorio esta noche. Nuestros tres invitados son personas que digamos, que se mueven o que se han movido muy bien en todos estos espacios, en el espacio académico, en el espacio de la gestión, un poco también en el mundo de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, tenemos tres invitados que están muy bien calificados para discutir sobre este tema general que nos convoca, ¿no? Sobre qué temas deberíamos estar discutiendo en términos de propuestas de política pública para los próximos años. Ahora estamos discutiendo de muchas otras cosas y hemos dejado de conversar sobre temas de reformas, de políticas, de iniciativas. Últimamente estamos pensando en las elecciones, en el próximo gobierno. Estamos hablando de candidaturas, de listas, pero no estamos hablando de para qué están postulando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que deberían hacer una vez que lleguen al poder? Y entonces esa es un poco la idea de este conversatorio, ¿no? Y tenemos tres excelentes invitados a los que agradecemos su presencia. Está el profesor Kurt Burneo, que es profesor del Departamento Académico de Posgrado en Negocios en Centrum PUC. Él tiene estudios y es doctor en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Ramón Llull Sade en España, es magíster en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una amplia experiencia profesional. Como ustedes sabrán, ha sido ministro de Economía, ha trabajado también y ha sido director del Banco Central de Reserva, ha sido presidente del directorio y presidente ejecutivo del Banco de la Nación, entre muchos otros cargos. Diego Macera también en la actualidad es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, es director del Instituto Peruano de Economía, actualmente también es vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia, columnista en el Diario El Comercio, ha sido profesor de Economía en la Universidad del Pacífico, ha sido miembro recientemente de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible y, en fin, tiene muchos otros aspectos que resaltar relevantes en su currículum. Y Paola Lasarte es experta en gestión pública e infraestructura, ha sido ministra de Transportes y Comunicaciones, es experta en temas de gestión de infraestructura, tiene estudios en la Universidad de Harvard, en el John Kennedy School of Government, tiene amplia experiencia no solamente en el sector transportes, también en la presidencia del Consejo de Ministros y es egresada de Economía de nuestra casa de estudios, ¿no? Bueno, entonces creo que además, como verán ustedes, no solamente tienen mucha experiencia, sino que creo yo que va a ser interesante escuchar diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes entradas al tema que nos convoca sobre, como les decía, qué es lo que deberíamos discutir. Y para hacer una brevísima introducción al tema, yo quisiera recordar lo siguiente, ¿no? Si es que uno mira los últimos años en nuestro país, yo les propongo lo siguiente, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo tuvimos una agenda relativamente clara de discusión y mi propuesta es que eso lo hemos perdido en los últimos años, ¿no? Es decir, entramos a este siglo diciendo, bueno, la economía más o menos funciona, nuestra gran debilidad es política, institucional, fortalecer las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, eso era como una especie de sentido común.
creo que se pudo avanzar algo en esta recuperación democrática e institucional, pero no pudimos avanzar lo suficiente. En todo caso, la economía parecía funcionar muy bien. Hubo una época en que decíamos, caramba, hay gente que piensa que existen estas famosas dos cuerdas separadas, la economía puede funcionar sin que la institucionalidad política funcione a la par. Creo que conforme fue pasando el tiempo, todos nos fuimos conversando de que eso no es posible. Entonces creo que entró la discusión, oigan, tenemos que hacer reformas en el aparato público, ¿no es cierto? Tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar el sistema de justicia, eran temas que estaban en el debate público. Sin embargo, todas estas reformas se dieron de una manera bastante accidentada, ¿no es cierto? Se hizo o se empezó a hacer una reforma de justicia con la Junta Nacional de Justicia, pero sabemos que todo esto ha sido muy accidentado. Se intentó hacer una reforma política que ha sido más o menos implementada a medias y luego desmontada. Se avanzó en la reforma de la educación básica y en la educación superior, pero también ahora estamos viendo que hay una especie de retroceso. Se intentó hacer una reforma de transporte, se creó la ATU, donde estuvo también participando Paola. En fin, hubo una época en que discutíamos sobre iniciativas de política, ¿no? Y diría yo que en el último tiempo la constatación es que estamos como retrocediendo, ¿no? Ya no estamos avanzando, discutiendo qué más hay que hacer o cómo hacer mejor lo que estábamos haciendo, sino que ahora como que la discusión es, caramba, evitemos que se desmonte y seguir retrocediendo en algunas iniciativas en las que habíamos avanzado. Y yo diría que esa es un poco la situación actual, ¿no? Y en este momento creo que no se trata simplemente de volver al pasado, ¿no? Y de seguir haciendo lo que estábamos haciendo hace 5 o 10 años. El contexto es totalmente otro y creo que por eso es que necesitamos discutir cuál es la agenda para los próximos años, ¿no? Yo diría que la agenda que teníamos antes está un poco relativamente agotada a la luz de los acontecimientos recientes. Y por eso es que sería importante empezar a discutir estos asuntos, no solamente candidaturas, listas y personalidades en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, con eso en mente, vamos a iniciar con una primera rueda. La dinámica que vamos a tener son 2 ruedas, unos 10 minutos cada uno de nuestros invitados. Y la primera rueda, yo les he pedido a nuestros invitados que dan una suerte de diagnóstico de cómo ven la situación actual y cuáles son los temas sobre los cuales deberíamos estar discutiendo, ¿no? Qué temas no deberían pasar desapercibidos y no estamos viendo lo suficiente. Y en la segunda rueda ya pasar a algo más propositivo, ¿no? De proponer algunos temas y algunos asuntos medulares que hay que atender en el país en los próximos años, ¿no? Entonces, esas son las reglas de juego y quiero empezar dándole la palabra al profesor Burneo. Gracias, Martín, por la oportunidad que tenemos de socializar algunas ideas en relación, digamos, a qué es lo que se debe hacer. Yo diría, independientemente de cualquier propuesta de política pública, el punto es saber qué tan plausible es implementarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que debe mirar a los candidatos y entender qué gente, qué equipo de gobierno, de trabajo tienen detrás, cuáles son las ideas principales que tienen. Y no solamente eso, no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo cambia la administración y alrededor de 1000 personas son las que se necesitan para desarrollar las posiciones de confianza. Entonces el tema es mirar no solamente planes, políticas públicas, sino la gente que va a acompañar el esfuerzo. El otro tema importante es que muchas veces se hacen planes de gobierno maravillosos. El único problema es la implementación. Primero tienes la gente que se va a encargar de aplicar la política pública prevista. ¿Qué rango de normas necesitas para poder aplicar lo que estás proponiendo? Necesitas una resolución ministerial,
necesitas un decreto supremo, una ley. Eso es bien importante a la hora de que uno tiene una responsabilidad en el Estado. ¿Qué rango de norma, qué tipo de norma necesitas para implementar lo que tú quieres o lo que has planteado? Muchas veces, por ejemplo, los candidatos hacen ofrecimientos, pero esos ofrecimientos dependen de la ley de la República, excepto la situación especial cuando hay delegación de facultades. Entonces, lo que quiero decir es, no se trata solamente de hacer propuestas de política pública, sino hay que saber qué gente está, cuáles son los técnicos que van a llevar a cabo esa política pública propuesta y adicionalmente, cómo se va a aterrizar la propuesta. Y ahí muchas veces el Congreso se constituye como un problema, porque no viabiliza proyectos de ley emitidos por el Ejecutivo, o es objeto de negociación política. Y al final de cuentas, en medio de la negociación política, todo queda en buenas intenciones. O sea, yo diría en un primer momento, más allá de los candidatos hay que ver cuáles son los equipos técnicos que lo respaldan. Y segundo, cuán plausible es la normatividad necesaria para llevar a cabo la propuesta de política pública. Yo creo que eso es para comenzar. Ante la pregunta de Martín, el principal problema que tenemos, en mi opinión, es el tema del crecimiento económico. Porque ustedes saben que en este caso específico, la demanda de empleo proviene de las firmas. Si no hay reactivación económica, las firmas no producen, porque no tienen mercado que abastecer. Y eso significa que hay una menor demanda de empleo. Sumado a que, si mal no recuerdo, cada año se incorpora al mercado laboral más o menos 300.000 jóvenes. El punto es que con la estructura actual que tenemos, la estructura productiva, tendríamos que crecer cuando menos en un 5% anual para poder absorber a esos jóvenes, cosa que no va a ocurrir ni por asomo. Y ahí un elemento fundamental de la recuperación, por lo menos en el corto plazo, tiene que ver con la masa salarial, que como sabemos depende de lo que es el empleo y el salario. Esa masa salarial define el consumo privado. El consumo privado solito explica más o menos el 68% del gasto en la economía. Entonces, es obvio que es muy importante. Y esto me lleva también a los temas relacionados a la inversión. Si no hay confianza por parte de los inversores, poco se va a avanzar en lo que es la inversión, sobre todo la inversión privada. Y el punto importante es que la inversión privada es importante como componente de la demanda, pero lo es también a la hora de definir lo que es el producto potencial. Entendiéndose como producto potencial el nivel de producción máximo que se tendría sin presiones inflacionarias. Actualmente la tasa de crecimiento tope está en 3,5%. Unos 3, 4 años atrás la tasa de crecimiento tope estaba en el 5%. Es decir, el producto potencial se ha achicado y eso significa menores oportunidades de expansión en la economía, inclusive en el largo plazo. Y esto me lleva también para terminar en un tema fundamental. Quizás ahí seguramente Paola y Diego van a coincidir conmigo. Es un elemento central para que haya inversión, que haya confianza. ¿Y eso qué significa? En mi opinión, en lo que queda de este gobierno debería hacerse un pacto o un acuerdo entre partidos políticos donde se establezca claramente cuál es la agenda económica para los próximos meses. Si no se hace eso, vamos a continuar con ese desorden que es más o menos observable, sobre todo por el lado del Congreso de la República. Tenemos que llegar a un acuerdo básico para saber cómo llegamos al 2026. Si no se hace eso, todo va a quedar en buenas intenciones, en deseo de que la cosa mejore, pero en la práctica ello no va a ocurrir. Yo daría esos apuntes mientras tanto, Martín, gracias. Muchas gracias, Kurt. Le damos la palabra ahora a Paola. Bueno, buenas noches con todos y todas las presentes. Muchas gracias por la oportunidad de regresar a la facultad y estar acá con todos ustedes. Coincido con muchos de los puntos que ha mencionado el profesor Kurt. Quisiera dar, digamos, un contexto de en qué momento nos encontramos económica, política y socialmente. Económicamente, el déficit fiscal no está cediendo, ¿no? Tenemos por tercer mes consecutivo que tenemos una tasa de 4% del PBI de déficit fiscal. Y esto es básicamente porque la recaudación no está creciendo y tenemos problemas por ese lado.
Tenemos también, el INEI ha estimado que el PBI, el PBI crecería entre 2.6 y 2.3 en el 2024 al 2027. Bueno, perdón, ese es Fitch, no es el INEI. Y la FAO ha sacado un informe que ha sido debatido en diferentes medios que pone una situación de vulnerabilidad alimentaria a casi el 50% de la población. Entonces, estamos en una situación económica donde claramente la macroeconomía ha resistido. Perú ha tenido una exitosa experiencia de aplicación de un programa de estabilización fiscal en los 90 que ha dado buenos resultados y acompañado de reformas estructurales, precisamente han sentado las bases para poder tener un crecimiento económico importante en algunos periodos, básicamente explicados por precios de commodities. Sin embargo, hay temas adicionales que todavía no estamos desarrollando. Y ese está vinculado al tema, por ejemplo, en las reformas fiscales que han habido. Básicamente hay algunos puntos tributarios que se pueden complementar, pero no se llegó a hacer una reforma de lo que es el gasto público, que también es fiscal. ¿Cómo gastamos en los 3 niveles de gobierno, los ministerios, los gobiernos regionales y locales? Es también un problema fiscal. Y más aún, no solamente es un problema fiscal y económico, sino tiene rostro humano, es netamente social. Y ese es un poco el segundo tema que quería abordar. ¿Cómo estamos terminando el 2024? Bueno, estamos en agosto, pero nos quedan unos meses para terminar el año. ¿Cómo estamos este año y qué nos espera en 2025 y 2026? La situación social claramente no es la más adecuada, mucho descontento social, precarización en servicios públicos que tampoco tienen, digamos, la normatividad que les reconozca como tal para poder, por ejemplo, hablar de subsidios al transporte público. Ese es un tema, por ejemplo, que es bastante duro de conversar con el MEF, precisamente por lo que demandaría poder subsidiar un servicio como este. La educación, la salud. Y nos estamos centrando en un factor muy importante que es, por ejemplo, la infraestructura, que claramente es un medio para prestar servicios públicos, no el fin. Y políticamente también tenemos una situación en la que básicamente hay bastante inestabilidad y dependemos mucho de los acuerdos que puedan haber entre un Congreso con mucho poder y un Ejecutivo bastante debilitado. Entonces, juntando toda esta situación, claramente tenemos menos espacio para poder hablar de políticas públicas, de una agenda pública común, única para el país. Y ahí me permitiría, digamos, diría que son los problemas principales, pero me permitiría también pensar de que no necesariamente, no quiero ser negativa, quiero ser realista, ceteris paribus, como decimos los economistas, ¿qué cambiaría en el 2026 el tema político? ¿No? Tenemos una atomización de partidos políticos que no necesariamente nos hace, digamos, esperar que la situación vaya a cambiar. Y además no conocemos a muchos candidatos con una agenda, digamos, política, económico-social clara. Entonces, básicamente, como también dijo Kurt, van a haber buenos planes de gobierno, pero muy probablemente no se van a poder implementar ni siquiera por los mismos candidatos que ganan las elecciones. En realidad, el Perú es un país de buenos planes de gobierno, pero donde se implementan casi la mitad de lo que se propone. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Creo que podríamos ponernos de acuerdo en temas muy, digamos, puntuales y hacer algunas reformas que permitan cubrir o mejorar el deterioro institucional que ya estamos teniendo en el país. Eso de repente lo puedo tocar en el segundo bloque, pero sí creo que espacios como estos, la academia, la sociedad civil, pueden ser los que pueden ayudar a contribuir en esta elaboración de puntos mínimos que permitan blindar a la política pública, a la política económica, que haya menos discrecionalidad o menos interferencia política en lo que son la política pública. O sea, por ejemplo, el Congreso ahora saca muchas normas que finalmente terminan teniendo impacto en las cuentas fiscales o que, por más que no es iniciativa de gasto, tiene un impacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a poder así continuar? ¿Vamos a poder sentar las bases para las próximas generaciones? No lo veo así. Muchas gracias, Paula.
Hola, muchas gracias por la invitación, Martín. La verdad que para mí siempre es un honor poder estar acá en la universidad, conversar un rato. Ya se ha dicho en realidad la gran mayoría de cosas que tenía en mi papelito, así que me escucharán cantar el gatito ronrón, creo. No tengo, pero a ver, algunas ideas de diagnóstico de repente que, como para invitar a la discusión, que pueden ser interesantes. Yo coincido absolutamente con que, por lo menos en términos económicos, lo más importante es la caída del PBI potencial. No sé si, creo que no estamos profundizando, no estamos entendiendo todas las implicancias que puede tener que el Perú haya caído a la mitad en su nivel de crecimiento potencial. Y la verdad es que nos hemos desacelerado demasiado temprano. O sea, nosotros tenemos hoy, si ajustamos por paridad de precios, casi la mitad, cerca de la mitad de lo que tiene Chile, ¿no? Chile está con unos $25.000 en paridad de poder de compra, dólares internacionales del 2017. Nosotros estamos más cerca de 13, 14. Y hay una comparación que creo que vale la pena recordar, es que cuando Chile tenía nuestro nivel de per cápita, es decir, cuando el chileno promedio era igual que el peruano promedio de hoy, eso era hacia mediados de los 90. ¿No? O sea, entonces, a mediados de los 90, el chileno promedio más o menos igual de rico que el peruano del 2024. En esa década, Chile crecía al 5 o 6% como caminando. Y el precio del cobre estaba en $1 la libra, o menos, incluso menos de $1 la libra. Entonces, el Perú ha llegado a tasas, está llegando a tasas de PBI per cápita del orden del 2. Mira, el profesor aquí Burneo ha sido optimista, yo creo que estamos más cerca del 2,5 en crecimiento potencial, teniendo todavía un PBI, un nivel de riqueza por habitante mucho menor del que deberíamos. Entonces estamos creciendo a tasas de Estados Unidos, si quieren verlo así, ¿ya? Teniendo 1/5 de su PBI per cápita. ¿Ya? Entonces, esa desaceleración es bien grave. Y la única manera de tratar de mover esa aguja es con más inversión. No, es la manera más rápida, si quieren, hacerlo. ¿Sabe? Tenemos ahí desarrollo de capital humano, tecnología, productividad, tales factores. Lo más inmediato que podemos hacer para mover esa aguja es mayor inversión, y que viene también con mayor tecnología. Eso es el primer punto que quería tocar. El otro es que yo coincido en que estamos, a veces, claro, oye, ¿sabes qué? En el Perú no hemos planificado, tenemos que hacer no, esto lo estamos haciendo a champazo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos un plan? Y de verdad estamos llenos de planes, ¿ya? En verdad estamos sobreplanificados en varios aspectos. O sea, ustedes piensen en cuál es el sector que les interesa, ¿ya? Salud, educación, infraestructura, el que ustedes quieran, van a encontrar un plan del 2013 al 2025, del 2022 al 2028. Hay un plan, alguien lo ha hecho, ¿ya? Probablemente algún ministerio bien intencionado, ¿ya? Con ganas de hacer las cosas bien, ha hecho un plan, ¿ya? Ahora, más interesante aún, comparen cuáles eran las metas que tenían ese plan con lo que efectivamente sucedió. ¿Ya? En la gran mayoría de casos, se está bien lejos de lo que se había planificado. Bien lejos. Yo revisé algunos de los planes, de repente de los más emblemáticos de infraestructura, ¿no? Que no, se lanzó con gran expectativa. Fíjense de lo que se ha podido avanzar. Anemia es de repente el más triste. En anemia, casi a estas alturas deberíamos tener la mitad de la anemia que realmente tenemos, según el último plan que pude encontrar. ¿Ya? Estamos más cerca de los 45, deberíamos estar más cerca de los 20 ahorita. O sea, hay 20 puntos que el plan, o sea, para lo que habrá funcionado el plan. Tenemos el plan de competitividad, tenemos planes de saneamiento, y ahí la pregunta entonces, el tema, y mira, el plan puede estar bien hecho, ¿ah? No digo que el plan esté mal hecho, el plan puede estar bien hecho, ¿ya? El tema está en la ejecución, ¿ya? ¿Quién va a implementar ese plan? El papel te aguanta todo, ¿ya? Pero ¿quién lo va a poner en marcha? ¿Qué equipos técnicos lo van? ¿Qué incentivos hay para que el equipo técnico lo ejecute y con qué herramientas, con qué presupuesto? ¿Ya? Esa parte a veces no está bien hecha, pues. ¿Ya? Y el cómo del plan es probablemente más importante que las metas. Y el otro, ligado a eso, tenemos una rotación inédita en las cabezas de los ministros, ¿no?
Hoy estamos más cerca de los 6 meses en promedio por ministro. Hace unos años, en 2 administraciones anteriores, estábamos en 18 meses. O sea, estamos en un tercio del tiempo promedio de ministro de lo que teníamos hace 15 años. Entonces, claro, ¿qué nivel de gestión puedes tener si ni siquiera te has terminado? O sea, creo que las fotos del ministro anterior siguen en el escritorio todavía, y a ti ya te votaron. Ya, no te da tiempo ni de cambiar las fotos. Ya, entonces, en ese nivel de velocidad de los ministerios centrales es bien complicado poder implementar, ¿no? Imagínate, te encuentras el plan está bien hecho, ya, hagámoslo. Bueno, lo que me demora en aprender, ya salí. Y hay ministerios que son mucho más graves, ¿no? Ministerio del Interior, por ejemplo. Yo los invito a pensar, de repente, a los que somos cerca de 40, mayores de 40, si ustedes hace, no sé, pues 15 años, yo estoy seguro que ustedes se sabían quién era el ministro de Salud, de Educación, de Producción, de Empleo, de Justicia. O sea, yo me acuerdo quiénes eran con Toledo, más o menos quiénes eran con Alan. O sea, ahorita no los puedo citar, pero en ese momento yo sabía quién estaba sentado ahí. A ver, piensen ahora, ¿cuántos se saben? ¿Cuántos se saben? De repente Energía y Minas, no, o sea, pero les apuesto que se saben menos de la mitad de lo que se sabían hace 15 años. Ok, ese es punto 2 que quería tocar. 3 lo voy a tocar más en la segunda parte, pero tenemos un Estado partido, en verdad. Partido, y hay varias maneras, si quieres, de partirlo. Una, para mí, quizá la más grave es la manera en que hemos concebido la descentralización con estos. Cada vez que me aprendo el número, crean un distrito más. 1860, ¿ya? No, 1870 distritos, 280 y pico provincias, 25 regiones, cada una de. Y si me dijeras, oye, ya, pues son casi 2000 unidades, pero con 4 o 5 partidos políticos, te digo, en fin. Ya, pero anda cuenta, pues, cuántos partidos políticos hay ahí, cuántos movimientos regionales. Entonces, hay una dispersión absoluta del poder y de la representatividad política en un mismo territorio. Eso hace, en realidad, bien complicado de manejar inversión pública, provisión de servicios básicos. Ese es un problema absolutamente central. Porque hoy, a ver, en los últimos años, más o menos el 60% del presupuesto, y ahí Pablo no me dejará mentir, más o menos 60% del presupuesto para inversión pública no está en manos del MTC, está en manos de los gobiernos subnacionales, ¿ya? Sobre todo de las municipalidades. Ya no sé cuánto tiempo me queda, pero ya. Voy a agarrar 2 más nomás rapidito. Tenemos todavía expectativas muy lentas, o sea, no ha habido una reactivación real de las expectativas empresariales, por lo menos las que medimos en el Banco Central, las que mide Ipsos, más o menos te cuenta la misma historia. Desde abril del 21, en realidad estamos con expectativas a 3 meses en negativo. Rebotamos ahorita recientemente en abril y creo que en junio tuvimos también un piquito positivo, pero la verdad es que llevamos ya 3 años de expectativas en rojo. Algún evento político debe haber habido en abril del 21, no recuerdo. Y luego tenemos salario, y quizás lo más importante, y ya con esto cierro, el gran tema es que, o sea, para la ciudadanía, cuando nosotros hablamos pues de PIB per cápita potencial y paridad de poder de compra, ¿no? O sea, en realidad, ya ¿cómo me como eso? Ya quizás lo más importante en términos económicos y también políticos y sociales es hablar del salario. ¿Ya? El salario real ajustado a lo que realmente puedo adquirir con mi esfuerzo. Y ahí estamos, en esa variable que es de repente la más emblemática, la más importante, estamos 5, 6, 7% por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. O sea, hace 5 años la familia promedio podía adquirir más bienes y servicios que hoy día. Y y en verdad en términos económicos, pues 5 años estamos hablando de la prehistoria. O sea, deberíamos estar ya mucho mejor que hace 5 años. Y todavía no podemos llegar a ese nivel. Y eso tiene consecuencias, decía, económicas, lógicamente, no en tema de consumo, lo decía el profesor Burneo, pero tiene consecuencias también políticas y sociales, ¿no? Una persona que vota
sabiendo que su situación es peor de la que tenías hace 5, 6 o 7 años, probablemente va a votar con un espíritu distinto de una persona que vota con una economía con expectativa y con crecimiento. Entonces, dejo ahí, esta es la parte fácil del diagnóstico, de ahí vamos a las soluciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta primera rueda. No me puedo aguantar, no puedo evitar caer en la tentación de hacerles un par de preguntas rápidas antes de pasar a la siguiente rueda. Creo que han salido dos grandes temas transversales en las tres intervenciones, ¿no? Un primer tema que quisiera resaltar es el tema del crecimiento económico, ¿no? Se ha dicho, ya no crecemos como antes, crecemos mucho menos de lo que podríamos estar creciendo y se necesita crecer para poder invertir, para poder redistribuir, en fin, para poder gastar más y por lo tanto es una prioridad muy importante. Ahora, yo creo que, como les decía en la introducción, hace algunos años, cuando hablábamos de crecimiento, el debate, creo yo, se planteaba de la siguiente manera, ¿no? Creo que algunos sectores decían, bueno, para recuperar el crecimiento hay que apostar por promover la gran inversión, ¿sí? Y dentro de la gran inversión está, pues, la promoción de la gran inversión minera, por ejemplo, ¿no? Ese camino, claro, terminaba chocando también con la conflictividad social, con la protesta social, con el tema de la licencia social, entre comillas, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, Diego en la Comisión para el Desarrollo del Minero seguramente nos va a poder comentar algo al respecto, ¿no? Y de otro lado estaban quienes decían, no hay que poner todas las balas en la gran inversión minera, hay que promover alguna forma de diversificación productiva, hay que apostar por nuevos sectores, ¿no es cierto?, para tener un crecimiento más equilibrado, aprovechar un potencial que no estamos aprovechando en otros sectores, ¿no? Yo diría que así se planteaba un poco la discusión hace algunos años, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa discusión ahora? ¿Estamos de acuerdo en que hay que recuperar el crecimiento? La pregunta es ¿cuál es la estrategia, digamos, ¿no? Y quisiera saber qué persiguen ustedes, hasta qué punto los términos en que se discutía esto siguen siendo vigentes o no. Esto con respecto al tema del crecimiento. Y luego ha habido otro gran tema transversal que tiene que ver con los grandes problemas de la política, digamos, ¿no? O sea, podemos tener buenas ideas, podemos tener buenos planes. El tema es que hay una especie de cortocircuito entre quienes piensan los planes y quienes gobiernan e implementan, ¿no es cierto? Y siempre hemos tenido ese problema, pero ahora es mucho más grave, ¿no? Siempre lo hemos tenido, porque en el pasado es cierto que uno miraba quiénes eran los jefes de plan de gobierno y después veía uno el personal político en el gobierno y no coincidían. Pero a pesar de eso, yo diría que en el pasado habían ciertas instituciones, ciertas redes tecnocráticas que funcionaban y terminaban ocupando cargos clave en el Estado, ¿no? Y así entendemos cómo muy parcialmente algunas cosas se mantuvieron, avanzaron y algunas lógicas de reforma se pudieron dar, ¿no? El tema es que ya en los últimos años hemos pasado a una retórica muy populista en la cual esto de que los expertos tienen que tomar decisiones, no, que se creen estos, ¿no es cierto? Ahora nos toca a nosotros y nosotros vamos a poner nuestra gente. Entonces, como que ahora se ha legitimado una lógica más de patronazgo en el sector público, ¿no? Antes, diría yo, los gobiernos se cuidaban de mantener mínimamente algunos criterios meritocráticos y creo que ahora estamos muy lejos de eso, ¿no? Ahora como que ya no importa eso, nombra gente que no tiene ninguna calificación y no te sientes culpable ya por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo navegar en esas aguas tan complicadas, ¿no? de algunas ideas que tienen cierto consenso en el mundo de los expertos y esta realidad política, ¿no? Sé que es una pregunta muy, muy difícil de responder,
Paola ha tenido una experiencia práctica, digamos, de intentar hacer gestión pública en un gobierno muy débil, ¿no es cierto? Muy atravesado por una serie de problemas, y quizá también de su experiencia práctica podría contarnos algunas lecciones, ¿no? Pero creo que estos dos grandes temas podrían comentarlos, los tres podrían comentarlos provechosamente. Kurt, no sé cuál es tu reacción frente a esto. Yo creo que es fundamental, como se ha dicho aquí en la mesa, que se retome la tasa de crecimiento que teníamos antes. Pero el tema, yo conectaba el crecimiento económico con el aumento en la demanda de empleo por parte de las empresas. Y aquí hay un tema importante. No todos los sectores de la economía son altamente insumidores de empleo. Podríamos distinguir, por ejemplo, entre lo que es el PBI primario y el no primario. Y obviamente la conexión mayor con el empleo se da cuando hablamos en términos del PBI no primario. Construcción, servicios, manufactura, son intensivos en el uso de mano de obra. Y yo creo que definitivamente el propulsar a aquellos sectores de la economía que son altamente insumidores de empleo es fundamental, pero eso se hace a través de política macro. Eso no lo hace un libre juego de la oferta y la demanda. Es el gobierno, la administración, quien deliberadamente debería de promover aquellos sectores que son intensivos en el uso de mano de obra. Eso es un elemento importante, porque si no el desánimo viene después. Hemos recuperado la tasa de crecimiento, pero el efecto sobre el empleo es marginal. Hablo de lo que es la demanda de empleo por parte de las firmas. El otro tema importante, creo yo, que lamentablemente va a ser difícil tener una recuperación sustantiva de la actividad económica. Claro, ahorita estamos mirando una proyección para este año de 3%, más o menos. Pero el tema es, la base de comparación es el año pasado, en plena recesión. Como los números son chiquitos, tenemos incrementos en la producción, incrementos en el indicador, pero ahí hay un efecto estadístico que está escondido. Siempre pongo este ejemplo. Es como si con el esfuerzo de todos los peruanos creamos o elaboramos un pan frente a 33 millones de compatriotas. Al año siguiente se producen no uno, sino 2 panes. El aumento en el PBI es 100%, pero ustedes se dan cuenta que la carestía continúa. El problema de la distorsión estadística es la base de comparación 2023. Por eso hay que tomar con pinzas los números de crecimiento por lo que se está apostando este año. Y el otro tema importante, en mi opinión, es que muchas veces, por ejemplo, decimos, es importante la minería por el tema del aporte en divisas. Dólares que entran al país como consecuencia de la exportación. Hablo principalmente de minerales. Lo que yo creo que injustamente a veces se dice que el Ejecutivo no promueve la inversión. No es que me lo hayan contado, yo lo he visto. Por ejemplo, para que salga que Yabeco, en más o menos octubre de 2022, personalmente tenía que recurrir a la ministra de Energía y Minas en ese tiempo, Alessandra Herrera, para que suelte un permiso que estaba pendiente para que entre en funcionamiento en operación que Yabeco, que explica casi un 1% del PBI del año 2022. Entonces, así como me explicaba Alessandra, no es un tema de mala buena voluntad, es un asunto de que la capacidad instalada de reguladores, como el caso de la OEFA o el caso de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, esa capacidad instalada para poder procesar permisos estaba al tope. Entonces lo que se hizo desde el MEF es tratar de dar más recursos a estas entidades de cuyos permisos depende la evolución, la dinámica, en este caso de la actividad minera. Jugándome la piel un poco, citando a la gente que Yabeco, y yo tenía ahí como testigo al que era mi viceministro de Economía, Alex Contreras, donde yo personalmente me dedicaba a destrabar proyectos, sin ser esa mi función, sino lo que yo necesitaba es que la economía no se caiga o no se siguiese viniendo en picada, que es como lo encontré. La idea era una suerte de un soft landing, un aterrizaje suave, dadas las circunstancias en las que estamos, con un poder ejecutivo en una abierta confrontación con el Congreso. Intenté en los primeros meses de gestión tender puentes con el Congreso,
pero ya acabo de un tiempo me di cuenta que era irreversible el tema, cosa que se decantó con el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Pero lo que quiero decir es que muchas veces, en aras de la responsabilidad, uno trata de ver la mejor manera que los proyectos mineros se desarrollen. Les digo que es riesgoso eso porque después vienen las investigaciones y le preguntan al que fue ministro de Economía, ¿por qué hizo eso? ¿Recibió alguna prebenda, alguna cosa en contraposición? Yo sé que después de haber salido del mes me han parado de cabeza a ver si caía algo. Y no caía nada, pues sencillamente yo lo que hacía y lo que me interesaba es que no se caiga tan pronto, con tanta drasticidad de la inversión. Eso a veces se malinterpreta. Pero eso significa también que no hay que echarle solamente la culpa a los reguladores en el sentido de que no aprobaban con la oportunidad del caso, no extendían los permisos correspondientes. El problema es que faltaba capacidad instalada. O sea, era tal la cantidad de requerimientos de certificaciones que los organismos de regulación no se daban abasto para eso. Y eso no aparece a veces en las discusiones de la gran prensa, pero es lo real. Y finalizo diciendo, como al principio, los planes de gobierno pueden ser maravillosos. Lo que hay que ver es cuán consistentes son y qué gente es la encargada de poder aplicarlos. Digo cuán consistentes son porque muchas veces para fines de la campaña se ofrecen ciertas cosas que al final de cuentas el propio candidato de su propio partido te da cuenta que no son aplicables. Y además cuando tú quieres hacer política pública, tú necesitas herramientas. Como les decía hace unos minutos, necesitas tener, por ejemplo, necesitas una resolución ministerial, una resolución suprema. ¿Qué necesitas para poder implementar en la práctica la propuesta de política pública que estás haciendo? Eso muchas veces no queda claro. Y yo creo que eso es fundamental para que tengamos cierto nivel de confianza y certidumbre de algunas propuestas. Cuando se dicen las cosas y no te explican el cómo, ahí uno debe preocuparse. Tan importante como es la propuesta de política pública es cuán plausible es ejecutarla en un plazo relativamente corto, dadas las necesidades del país. O sea, no solamente se trata de que se proponga algo sensato, sino si hay las herramientas para poder desarrollar esa sensatez. Y es ahí donde se estaban las cosas. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias. Yo quiero tomar algo de lo que ha dicho Kurt para poder responder a las preguntas que hiciste. Algo que a mí me llamaba mucho la atención, e inclusive en promesas de campañas electorales, era el destrave, ¿no? La política del destrave. Y yo, ya no hablo como ministra, sino siendo funcionaria pública de carrera, viendo los procesos, cómo funcionan, cómo se mueve el papel, no solamente en un ministerio, sino en todo el aparato estatal, y decía, ¿y por qué tenemos que tener una política del destrave? Más bien debiéramos apuntar a que no haya destrave, o sea, que funcionen los procesos. Entonces, yo creo que si queremos apuntar a generar las condiciones, al crecimiento económico, tenemos que generar las condiciones. Y esto no es solamente con hacer roadshows internacionales para vender al Perú como un buen destino internacional. Obviamente que sí ayudan, pero la confianza en la inversión privada se da primero porque tienes procesos predecibles, predictibilidad en tu operación como Estado. Kurt hablaba de las certificaciones para proyectos mineros. Totalmente de acuerdo. Y eso no solamente son en proyectos mineros, son en proyectos portuarios, aeroportuarios, carreteras, paro de contar. Entonces, no es, por ejemplo, hay un arreglo institucional y es solamente el sistema de evaluación de impacto ambiental que está vinculado a muchos de los temas de conflictividad social, que es el instrumento de impacto ambiental, cuáles son los impactos ambientales de la inversión en el área de influencia. Por ejemplo, se piden una serie de estudios para proyectos donde ni siquiera los ministerios competentes tienen la línea de base de lo que se quiere medir. Entonces, ¿cómo le pides al privado que haga una estimación si ni siquiera tú como Estado tienes una línea base de cómo de las aves, el impacto que va a tener en determinado, o los estándares que tienes que utilizar para indicadores sonoros, en fin, es bastante técnico. Entonces, ni siquiera el Estado estaba preparado para evaluar lo que presentaba el privado. Y cuando el privado entrega al titular su instrumento ambiental, lo que sucedía es cambiaba el evaluador, venía otro con un nuevo criterio
y ahí se venían todas las rondas de observaciones, levantamientos de observaciones. O sea, al final el Estado se ha convertido en una especie de aparato en el cual se justifica el trabajo de un funcionario público por las observaciones que realiza, cuando en realidad no se están preparando las condiciones para poder hacer que los proyectos salgan bien, porque pueden haber proyectos que de repente no están preparados de la manera adecuada para poder funcionar sin generar impactos negativos o por lo menos poder mitigarlos, porque también hay que ser sensatos. Siempre van a haber impactos, pero se tienen que mitigar. Entonces, el tema de la confianza no es pues un tema de psicología o de marketing, ¿no? Creo que hay que tomárnoslo en serio. La confianza debe ser el construir instituciones serias, institucionalidad, predictibilidad y tener un cuerpo meritocrático que sí pueda responder a las demandas de la población y también obviamente ser una buena contraparte para los inversionistas y para los proyectos. Entonces, yo quería hacer esa reflexión porque ¿por qué conformarnos con una cultura del destrave? Más bien, empecemos por una cultura de la reforma. ¿Qué tenemos que cambiar para hacer que el Estado y que la inversión funcione? Para que la inversión le llegue a la gente, porque también, o sea, todos estamos de acuerdo que la inversión privada es lo fundamental para poder crecer y tenemos que alentarla y generar las condiciones. Pero ¿cómo hacemos también de que eso le llegue a la gente? Porque si no, finalmente, como decía Diego, claro, quien está disconforme, quien no ve ese crecimiento, finalmente va a votar con el hígado siempre. Entonces, ahí tenemos una gran tarea que hacer. Una de las cosas que también no quería dejar de mencionar es que creo que uno de los grandes problemas, y esto va también por el lado de la reforma, efectivamente se habla mucho de la planificación, y sí coincido con Diego en que hay demasiados planes, pero es que esos planes no son planificación. Dejemos de priorización o programación presupuestal. Establecimiento de metas no necesariamente es una planificación. El Perú hace muchos años que dejó de planificar con visión de desarrollo qué es lo que quiere para el país. Y por eso es que tenemos una serie de iniciativas, proyectos, tanto público-privados o privados, que ni siquiera tienen una proyección por parte del Estado de qué es lo que se quiere hacer o cómo aprovechar. Y acá viene el tema de Chancay, que es también vinculado a la pregunta que hiciste. Solamente minería, claramente minería es un motor importante para la economía, para el crecimiento económico, pero el puerto de Chancay también va a significar una gran oportunidad, no bien aprovechada si es que el Estado se prepara para ello, aunque estamos un poco tarde, pero también es una gran oportunidad para no solamente dedicarnos a exportar bienes primarios, ¿no? O sea, para no ser primeros exportadores, sino también para poder generar nuevas industrias, preparar con planificación qué tipo de carreras se necesitan en el país para poder, por ejemplo, constituirnos como un centro para poder ensamblar o hacer vehículos, qué industrias se pueden derivar a partir de esta gran oportunidad, porque no solamente es un puerto o un proyecto, sino es la puerta de entrada a China y a Asia. Entonces, ahí creo de que hay muchas cosas que todavía, y he puesto mi cronómetro porque a veces no me doy cuenta del tiempo y o soy muy precisa o me voy de largo, pero todavía me falta la mitad. Entonces, creo que tenemos la gran oportunidad ahora de poder no solamente mirar a la minería, claramente es muy importante, pero generemos las condiciones para que sea una minería responsable y también para que la inversión privada pueda desarrollarse de manera, digamos, en sus tiempos, sin perjuicios. Es bastante frustrante, y lo digo yo desde el otro lado, ver cómo se dan observaciones tras observaciones y con una falta de predictibilidad que realmente cualquiera se cansa, ¿no? Y eso no es serio y eso no da confianza. Por eso que en muchos casos, y ahí ya voy a entrar un poco a mi tema, que tenemos sistemas administrativos o normas que finalmente, o nuestra misma también capa institucional, que a veces no traemos de repente a los mejores postores o a las mejores empresas. Entonces, por ejemplo, lo digo en el caso de las licitaciones públicas para obras de infraestructura en lo que es inversión pública. No necesariamente, no tenemos, digamos, empresas que siempre vienen de determinados lugares, hay muchas mejores que otras, pero no tenemos, por ejemplo, empresas de otros países, empresas alemanas no vienen porque no quieren invertir en el Perú, porque no confían en el Perú.
A lo que voy es, al grado de confianza al que nosotros le damos al mundo para poder invertir, obviamente, dependiendo del tipo de confianza que le demos, vendrá algún inversionista, asumirá los riesgos de, por ejemplo, de repente pagar algún extra para algún funcionario que pide su coima. Entonces, eso, por ejemplo, no lo estamos viendo. Y yo quiero un poquito acá aprovechar para hablar de estos temas que creo que tenemos que trabajar. Claramente el problema no solamente viene por las entidades del gobierno central. En el caso, por ejemplo, hemos hablado de proyectos de minería, ahí sí involucra bastante a lo que es el aparato del gobierno central, pero también la descentralización tiene que empezar a funcionar. Y lamentablemente nuestra descentralización, lejos de ser una descentralización real, ha sido política, y lo que se ha hecho básicamente es descentralizar el gasto, descentralizar los intereses políticos y también descentralizar la corrupción. Entonces, empezar a migrar un poco hacia una descentralización donde se puedan acreditar competencias por parte de los gobiernos regionales y locales y no tener una descentralización por derecho. Acá tenemos, por ejemplo, ahora el MEF ya presentó su propuesta para estos impuestos para las plataformas digitales y los gobiernos regionales, los gobernadores regionales han venido a Lima para, ver cuál va a ser mi presupuesto para el siguiente año, con las expectativas de que vayan a tener un presupuesto adecuado de acuerdo a sus expectativas. Lo cual sí hay que entenderlo, porque hay mucha necesidad en regiones, pero ya estamos a puertas de esta norma, muy probablemente ya se va a empezar a aplicar en octubre de este año, y ya están empezando a ver de dónde, cuánto me va a llegar a mí. Entonces, a lo que voy es, más que una descentralización por derecho, más bien que sea una descentralización por acreditación de competencias. Si un gobierno regional tiene la competencia para poder ejecutar infraestructura educativa, de salud y de transportes, pues se le da la competencia. Quienes no, se les tendrá que acompañar hasta que logren ese objetivo. Pero no podemos, tenemos que repensar esta descentralización porque claramente estamos viendo ya las consecuencias de un Estado que no está funcionando en sus 3 niveles de gobierno de manera adecuada. Y termina siendo el gobierno central, el gobierno de turno, el que capitaliza el descontento de las regiones por estos temas. Ahora sí me fui bastante con... Hagamos una rueda más. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias. Paola, Diego. Gracias. Ahora voy a tratar de ser breve para traer a la segunda rueda, porque ya sería tercera. Ahora, de las dos preguntas que mencionaste, Martín, de motores productivos, de discusión que todos hemos escuchado varias veces, diversificación productiva versus minería, la verdad que me parece un antagonismo innecesario. Tú puedes tener perfectamente más de un motor productivo. ¿Ya? No tienes que decir, oye, priorizo uno, priorizo el otro. O sea, con esa palabra hay que tener mucho cuidado. ¿Qué cosa es priorizo? ¿Ya? A mí me encantaría tener pues 80 actividades espectaculares con un montón de valor agregado, generando empleo para todos. ¿No? ¿Cuáles? ¿Cómo las hago? Entonces, ahí yo soy un poco más escéptico de lo que se puede hacer desde el Estado a nivel sectorial. O sea, creo que hay algunos casos en donde, de todas maneras, y me parece, por ejemplo, las mesas ejecutivas que empezaron en Produce y que después se fueron al Ministerio de Economía y Finanzas y han tenido algunos traspiés, ¿no? Pero en principio es una buena idea, ¿no? Oye, ¿cuáles son estas brechas, estas barreras que de repente público-privadas, público-públicas? ¿Cómo las podemos levantar en algunos sectores específicos, en turismo, en forestal, en cultura? Eso está muy bien. ¿Ya? Veamos, o sea, cómo se puede destrabar eso está espectacular. Otra cosa con la cual yo generalmente no estoy de acuerdo es cuando tú me mandas un proyecto de ley y me dices, oye, cobrémosle, démosle esta alfombra roja con garantías tributarias y beneficios y gollerías a este sector, este sector, este sector y este sector. Eso a mí me genera, me deja un mal sabor. Yo creo que la minería es suficientemente fuerte, productiva, como para jalar a otros sectores. ¿No? Tienes ahí metalmecánica, tienes transportes, tienes construcción, ¿no? Y perfectamente puedes usarla. Y de hecho, los que no sean conectados directamente con la actividad minera, tienes también, y los que son economistas acá, tienen su tabla de insumo producto, tienen sus multiplicadores de inducción, ¿no? Pueden
perfectamente evaluar cuál es el movimiento económico que te genera la minería más allá del PBI directo que puedes observar. Y además, para los que están más metidos en la parte de innovación, tecnología, no tienes esta norma de canon y regalías que le dejas 5% de cada uno de estos a las universidades nacionales para que puedan invertir en proyectos de desarrollo productivo, tecnológico, de innovación para la región. Está así en la ley. Claro, el tema ahí es las capacidades que les hemos dado a las universidades nacionales para aprovechar eso de la mejor manera. No quiero decir cuál, pero había una universidad nacional que la última vez que revisé tenía 100 millones de soles. ¿Ya? O sea, con eso te puedes traer pues, a 8 premios Nobel. A que desarrollen algo bacán, no productivo, de valor agregado, si quieres nada que ver con la minería, si quieres relacionado con la minería, no importa. Pero que genere empleo de calidad, que genere inversión. Entonces, yo veo más ahí aprovechar las ventajas que tenemos, si es minera, bacán, para poder desarrollar, generar empleo y también de paso desarrollar otras industrias. ¿Ya? Plantearlo como una dicotomía, o como, oye, este equipo versus el otro equipo, no, la verdad que me parece un poco innecesario. Y sobre la segunda pregunta que se hacía, esto de los expertos y del funcionamiento del Estado, sí, yo coincido que el rol del experto se ha minimizado mucho en los últimos años. Hoy día tú vas a hablar de una comisión del Congreso que tiene que ver con, no sé, pues finanzas, ¿no? Y le preguntan al Ministerio de Economía y Finanzas, le preguntan al Banco Central de Reserva, le preguntan a la SBS, le preguntan, no sé, al Banco Mundial, todos te dicen no. Vas a voto, todos sí. Entonces, ¿por qué me preguntas, pues? ¿Ya? O sea, ignoras absolutamente a todos los que saben más o menos del tema, ¿no? Entonces, claro, yo soy más bacán, ¿no? O sea, yo no soy un ungido por Dios y el pueblo, ¿no? Entonces yo debo saber más que todo el resto. No, pues, o sea, yo no te digo que siempre tienes que hacerle caso al MEF o al Banco Central o qué sé yo, o al Fondo Monetario, no tienes que hacerle caso, o a la OMS. No, para algo son autoridades electas, ¿no? Hay un deber de representación político que tienen que cumplir, está bien. ¿Ya? Pero tampoco puedes irte al lado de, bueno, ya, pues entonces yo sé más que todos. ¿Ya? Porque termina siendo una política sumamente irresponsable. Entonces, quizá, y esto del análisis costo-beneficio, que en principio era una buena idea, vayan ustedes a ver los proyectos de ley y el análisis costo-beneficio que tienen, ¿no? O sea, si tienen más de 2 párrafos, es una sorpresa. No, para la mayoría, si es que no, ¿cómo le dice? Irroga gastos al Estado, entonces no tiene ningún impacto la norma. ¿Ya? Entonces, ¿para qué la haces? O sea, hay una concepción bien equivocada de cómo se tiene que hacer una regulación. Y termino con una anécdota. Me contaba una persona que estuvo en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y luego estuvo en el gobierno del señor Kuczynski, lo que duró. Y me decía, mira, una de las grandes cambios que yo vi es que cuando en el 2002, vamos a decir, 2003, desde el gabinete, desde el Consejo de Ministros, se daba una instrucción, tú veías que al cabo de, no sé, pues dependiendo de la norma, ¿no? Unos meses, un año, qué sé yo, algo se ejecutaba, algo se hacía, ¿no? Porque desde gabinete, desde ejecutivo, había una coordinación, se había dado instrucción y eso iba bajando, ¿no? A nivel de viceministerial, a nivel de direcciones generales, ¿no? Iba percolando, ¿no? Iba filtrándose hacia el Estado. Avanza 15 años y es como, me decía, es como si el timón se hubiera desconectado de las ruedas. O sea, tú podías, oye, a todos para allá, nada se mueve. Oye, a todos para la derecha ahora, nada se mueve. Entonces, esa desconexión entre si quieres, la alta dirección ministerial y la capacidad de ejecución real dentro del aparato público, era una de las... Es todavía probablemente uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, yo desde arriba puedo decir, oye, hágase tal, ¿no? Acá están los recursos, tal, y de abajo, ¿quién ejecuta? ¿No? ¿Con qué? Y a veces con qué capacidad, a veces con qué presupuesto, a veces necesito la ley y no está, la resolución. No es tan fácil. Y ya, digamos, con eso ya me quedo para dar espacio para la siguiente. Perfecto, gracias.
Y hagamos una última rueda, estimados, ya tratando de aterrizar en una lógica más propositiva respecto de algunos temas e iniciativas concretas que pueden ser relevantes para los próximos años. Sabemos que es un poco predicar en el desierto, pero tengamos confianza de que algunas semillas pueden prender, ¿no es cierto? Y con esa lógica es que los invito a hacer esta última rueda de intervenciones. Yo creo que si todos estamos de acuerdo en que es necesario promover la inversión privada, un elemento importante, creo yo, fue la iniciativa de las mesas ejecutivas. ¿Qué cosa es eso? Se reunía a los empresarios, a los funcionarios de gobierno de distintos niveles, y ahí se discutían las trabas que habían para el empresario, para desarrollar un proceso de inversión, y se resolvía en tiempo real. Y eso yo creo que es un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta, que tiene que haber un reconocimiento de las trabas que existen para el empresario y tratar de resolverlas en esa mesa, en esa instancia. Yo creo que es un elemento fundamental, porque si no, como que todo está desconectado. La otra cosa importante, creo yo, si queremos promover inversión con los efectos benéficos que se tiene, como ya se mencionó, es la confianza. Se tiene necesariamente que entender que la norma establece determinados procedimientos que van a ser escrupulosamente respetados. A manera de anécdota personal, cuando había un requerimiento de información por parte de una empresa, por ejemplo en el MEF, los funcionarios no respondían con la celeridad del caso. Y cuando yo preguntaba, me dice, ministro, yo tengo 6 días para poder responder. Y recién han pasado 2 días. ¿Pero puede responder ahora sí o no? Sí. Entonces hazlo, pues. O sea, es el nivel de como que se inflexibiliza absolutamente a la administración pública. No, creo yo que de ahí debería haber un elemento de incentivo mayor para que la gente responda en tiempo real, si lo puede hacer, porque eso tiene un efecto de encadenamiento, un efecto dominó. Si no hay esa respuesta sobre una consulta hecha por el privado, no toman la decisión, el privado, en la expectativa de que finalmente se tenga la respuesta oficial. Esa dejadez, esa falta de interés para poder resolver problemas y responder en todo caso requerimientos por parte del empresario, lamentablemente está todavía por verse, está todavía por resolverse. Y el otro elemento importante, creo yo, que no hemos visto en esta mesa, es el efecto letal que tiene la corrupción. O sea, es un efecto letal, ¿por qué? Porque sencillamente genera la existencia de situación de corrupción, genera desánimo a los inversores y una manera bastante distorsionada de ver cómo funciona el país. Pero una cosa en la que yo sí voy a insistir siempre, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. El problema es que solamente se habla del funcionario corrupto y no del corruptor. Cuando alguna vez yo veía la parte de presupuesto del Poder Judicial, una vez vino una delegación de gente de CONFIEP a hablar con la presidenta de la Corte Suprema, que era Elvia Barrios. Yo la asesoraba ahí en términos presupuestales. Y vino a esa comisión y en tiempo donde la parte política estaba muy movida, a posterior del intento de golpe de Estado, la CONFIEP vino al Palacio de Justicia a hablar con la presidenta de la Corte Suprema y le preguntaban a ella, ¿qué cosa podemos hacer nosotros para poder agilizar, vamos a decir así, la economía? Entendiendo que usted es el último bastión de la democracia, le decían a Elvia. Y yo le pedí el uso de la palabra, le dije, yo sí puedo decirles con qué pueden ayudar. ¿Con qué pueden ayudar? Ustedes identifican claramente a los corruptores y no es posible que ustedes alternen de tú a tú con los corruptores en una serie de eventos como si nada pasara, porque definitivamente el corruptor es también delincuente, porque está buscando pagar una coima para tener una ventaja. Ese reconocimiento por parte de los gremios empresariales no se da. Y entonces como si no pasara nada, bajo la lógica sencilla que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. No se reconoce eso por el lado del sector privado. Y es por eso que tenemos en términos multiplicados el problema de la corrupción. Por no hablar de los temas de violencia e inseguridad ciudadana.
A una bodeguita de barrio le piden una coima, o en todo caso una extorsión, de 300.000 soles. Mejor que se lleve toda la tienda. Son cosas desproporcionadas, pero aparentemente no se ve luz al final del túnel. Y eso afecta definitivamente la inversión, sobre todo la pequeña. Esas son cosas que creo yo que todavía se está lejos de reconocer, pero que efectivamente pasa factura. Muy al margen de que hasta en los colegios ya se comienza a funcionar el transporte público también. O sea, este es un modelo que se está generalizando. El problema a discutir es cómo salimos de él. Yo creo que parte importante de cómo salir de esta situación de violencia es definitivamente con un Estado más eficaz. Que hayan políticas públicas y que esas políticas públicas se mantengan a lo largo de las administraciones. No que cada vez que cambie una administración todo se vuelve a foja cero y acomodarse otra vez. Gracias. Muchas gracias, Paola. Para poder hacer eso, los cambios, claro, ¿cuál es la base o la unidad de los cambios que queremos exigirle al Estado, al aparato público? Son los funcionarios públicos, personas. Y muchas veces estas personas, como bien menciona también Kurt, no tienen los incentivos y además también están inmersos en un modelo, estamos inmersos en un modelo en el cual primero no se generan los incentivos para poder hacer el trabajo de manera eficiente, de manera honesta y además sin temor. Y eso es algo muy importante. Es importante que dentro de esta necesidad de reformas veamos cómo repensar el control, no digo relajarlo, pero que el control no sea persecución tampoco. Hay una lamentable situación en la cual que un funcionario público se reúna con algún inversionista privado o con algún privado ya es un delito o una sospecha de corrupción, y eso es lo más falso, porque son los privados los que proveen los servicios, los que proveen de los insumos y los que ejecutan los proyectos. Entonces, si no conversas con tu socio, ¿cómo planeas sacar adelante los proyectos y los servicios que el país necesita? Entonces, identifiquemos que lo primero que tenemos que cambiar acá es esto, para también darles las condiciones a los servidores públicos de que puedan hacerlo mejor. Y lo otro también es, hay que ver los salarios. O sea, ha habido en el gobierno de Alan García, el último, fue una medida populista el de tener unos salarios bastante bajos para el sector público. Obviamente no estoy diciendo que hay que incrementarlos inmediatamente, pero ¿a quiénes vamos a traer con tanto desincentivo, con tanto temor y todavía con malas remuneraciones? Los funcionarios públicos que asumimos un cargo sabemos que tenemos investigaciones de Contraloría y de Fiscalías hasta no sé cuántos años. Entonces, ¿quiénes son los que entran a trabajar por el Estado? Entonces, eso es algo que reflexionar. Yo quisiera proponer en este ánimo de una agenda que identifique reformas que debemos, para las siguientes elecciones, considerar también algunas reformas fiscales pendientes. Y me parece que uno de los puntos en los que debiéramos todos estar de acuerdo es en la autonomía que debe tener la SUNAT, que sea una autonomía de rango constitucional como lo tiene el Banco Central de Reserva. Creo que el Banco Central de Reserva es una institución que ha demostrado que funciona muy bien precisamente por su independencia. Entonces, tratemos de copiar ese modelo para las instituciones claves como la SUNAT, lo cual ahora más que nunca es necesario, ¿no? Con un Congreso que se pone muy creativo, voy a decirlo así, con normas, tenemos que tener un ente que simplemente sea el único que dé las políticas tributarias, el único que tenga que ver con la recaudación, no otra entidad. Otro tema es una reforma del gasto público para gastar mejor y bien, la planificación, pero haciendo esta distinción de que la planificación no es una programación presupuestal multianual, ni tampoco es una lista priorizada de 30 proyectos que son importantes, eso no lo pongo en tela de juicio, pero eso no es una planificación con visión de desarrollo. Y esto tiene que ser multisectorial y sobre todo considerando a las regiones, porque hablo del sector transportes, nos ponemos el PENIS, que es el Plan Nacional de Competitividad Sostenible. Tiene básicamente proyectos que son del gobierno central, pero ¿cuántos hay del gobierno regional? Ahora creo que se ha abierto un poquito más o se quiere incluir, pero
no hay muchos. Y el presupuesto alcanza para poder ejecutar lo que se necesita en regiones, en transportes, en lo que es carreteras, no. La red vial vecinal y la departamental todavía tiene porcentajes muy altos de tramos no pavimentados y no existen los recursos al día de hoy para poder ejecutarlos todos al mismo tiempo. Ahora, si hubiesen los recursos, probablemente tampoco tendrían las capacidades para ejecutarlos. Entonces, es un problema complejo, pero que tenemos que abordar como parte de esta reforma de Estado. También abogaría porque viéramos la forma de que exista un órgano parecido al que puede tener, como tiene Colombia, por ejemplo, el COMPES, ¿no? Este Consejo de Planeamiento de Política Económico y Social, que es el que le dice al Estado colombiano cuál es la ruta. Acá sucede que lo hacemos los sectores, pero lamentablemente en el estado en el que estamos ahora, ¿quién va a ser a veces? O sea, el ministro de turno no necesariamente es el que te da la mejor ruta, y además cambian de ministros con mucha rapidez. Entonces, para poder hacer que la política pública esté blindada de los cambios políticos y las presiones políticas, pues creemos algún ente, digamos, autónomo que pueda hacer esto. Ahora, no estoy abogando por la creación de más entidades. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Infraestructura de la manera como se está planteando ahora. La idea es buena, sí, pero no como se está planteando ahora. Entonces, hagamos repensar esto. Lo otro es reforma de sistemas administrativos, en lo que es ley de contrataciones, no necesariamente solamente es modificar algunos artículos, hay que ver de fondo porque el tema de corrupción es bastante pesado en lo que son los proyectos de infraestructura en diferentes sectores. El tema de las APPs, que son las asociaciones público-privadas, Perú ha tenido una buena experiencia, tiene buenas experiencias, pero no estamos aprovechando el financiamiento privado que podría darse y más bien le estamos generando bastante presión al Estado, a la caja fiscal, para pagar proyectos de infraestructura de APPs que básicamente es como si fuera una obra pública. Por ejemplo, la definición de tramos funcionales para que puedan, al final de que haya un tramo funcional terminado, se pueda pagar y no estar pagando por cada, digamos, valorización como si fuera una obra pública, es algo que en el Perú no se hace para las APPs. En inversión pública, el problema de fondo es de que tenemos un enfoque hacendario y que lamentablemente cuando muchos se preguntan ¿y por qué están mal hechos los expedientes técnicos? Y no creo, porque si es la regla de que todo está mal, no creo que sea porque los peruanos somos incompetentes en todas las esquinas del país, sino es porque hay desincentivos para poder hacer los expedientes técnicos bien. Entonces todo el mundo los hace a la baja porque sabe que tiene que poner el precio más bajo de los expedientes técnicos. Y esto al final le termina generando problemas a la ejecución de la obra. Eso para proyectos de infraestructura. Bueno, no sé si ya me pasé, pero sí, allá. A veces pierdo la noción ahí del tiempo. Pero estos temas son bastante importantes. Creo que el tema de infraestructura es necesario para la provisión de servicios públicos, pero no necesariamente, o sea, no nos centremos solamente en la infraestructura, veamos qué se necesita para poder asegurar servicios. Por ejemplo, el mantenimiento y la operación de los servicios públicos. ¿Cuántas carreteras cuentan? Bueno, las concesionadas claramente están aseguradas, por eso que es un buen modelo, porque hay una operación y mantenimiento asegurada por 20, 30 años. Pero ¿qué hay de aquellas que son administradas por el Ministerio de Transportes por Prioridad Nacional? No tiene una continuidad necesariamente, hay recursos sí, pero las continuidades no necesariamente se asegura y por eso de que se termina perjudicando el activo y se pierden los recursos. Pero ¿qué sucede en educación y en salud? Han habido casos de proyectos en los cuales la operación no estaba asegurada. Entonces, no solamente veamos la infraestructura, sino más bien el servicio final que tiene que llegar al ciudadano. Un poco las propuestas que vengo a poner sobre la mesa es la necesidad de reformar y creo de que sobre algunos puntos tipo el de la SUNAT, el de la planificación, pueden ser los mínimos indispensables sobre los cuales todos los bandos políticos nos podríamos poner de acuerdo y sobre eso ir de a pocos, porque lamentablemente estamos en un contexto actual en el cual sí existe un deterioro de la institucionalidad y recuperarlo nos va a tomar tiempo. Pero seamos realistas y pongámonos de acuerdo en algunos puntos y ahí vamos avanzando de a poquitos, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Diego. Muchas gracias. Voy a tratar de no repetir muchas ideas con las que coincido. Quizá empezar por una reflexión más general, que es, hay
un apetito que se ha perdido por reformas, en realidad. O sea, hace algunos años todavía conversábamos de la reforma que teníamos que hacer en tal o cual sector, ¿no? Teníamos un poco más de ambición, creo. La ambición política por grandes reformas, la verdad que ya casi no está. Entonces, ¿qué gran reforma hemos aprobado en los últimos años? Mira, bueno, se está debatiendo el Ministerio de Infraestructura, no sé qué tan buena idea puede ser. ¿No? Quizá la de pensiones es lo más importante que se ha aprobado recientemente. Pero hablar de grandes reformas en el campo tributario, ¿no? Laboral, ¿no? Descentralización, ¿no? Eso la verdad que ya no. Entonces, el primer marco grande es que, claro, podemos conversar en muchas cosas, pero en verdad el apetito político por este tema, como no hay capital político, como quieran llamarle, ya para qué. Y en verdad, y miren, muchos congresistas pueden ser bien intencionados y dicen, mira, efectivamente, eso es una buena idea, eso es un buen proyecto de ley, pero no, pues no va a haber apoyo, entonces ¿para qué? No, si no hay apoyo ya ni lo presento, pues voy a quemarme. Y yo lo entiendo, no entiendo su set de incentivos, pero hemos caído en esta idea de que si yo presento algo un poquito fuera de la caja, un poquito que pueda ser realmente grande, no va a tener atracción suficiente. Entonces, dicho eso, entonces quizá construyendo sobre arena, yo creo que una de las grandes que tenemos pendientes es capacitación, mejorar en el servicio civil. ¿Ya? Servir, creo que, a ver, puede haber tenido muchos errores, pero la idea no está mal. ¿Ya? La idea de tener un buen servicio civil es básica para el desarrollo. Entonces yo revisaba, quizá uno de los ejemplos más claros de esto son algunos de los países asiáticos que prosperaron relativamente rápido hace 30, 40, 50 años. Corea del Sur, de repente es el caso más emblemático, y yo me metía por curioso a ver qué decían los coreanos de su propio servicio civil. Obviamente lo leía en inglés. Y me encontré con un artículo de enero de este año en un periódico coreano que se quejaba, ¿no? Todos siempre nos quejamos, pero ellos se quejaban de que, claro, antes entraba, ¿cómo era? 1 de cada 32, ¿no? Al examen que hacen, no me acuerdo si me ha oído el nombre, pero tienen un examen estandarizado que hacen para acceder al servicio civil, ¿no? Y entraba 1 de cada 32 hace unos años, y ahora entraba 1 de cada 25. ¿No? Imagínate cómo había caído la calidad. Casi que dejaba entrar a cualquiera, pues ahora. ¿Ya? 1 de cada 25. Uf. ¿Ya? Entonces, para que nos demos idea el nivel ¿no? O sea, de rigurosidad que tiene una puerta de acceso de ese tipo. Ahora, claro, uno piensa en el ejemplo del Banco Central o de la SBS, ¿no? Que tienen algunas de estas puertas que han ido diseñando. Son casos un poquito especiales por la condición constitucional que tienen. Pero no hay mayor motivo para pensar que eso no debería poder ser una reforma de formación de servidores públicos que pueden tener luego algún nivel de especialización, pero en general su formación básica es de servidor público, que pueden transitar en un ministerio o en otro, o sobre todo a nivel municipal y a nivel subnacional. ¿No? O sea, y hoy es mucho pues ¿no? El amigo, el recomendado, ¿no? Que mira, siempre que sea una persona con competencia, no es que esté necesariamente mal pasar un CV. ¿Ya? Y eso es algo que también creo que hemos satanizado en los últimos tiempos. O sea, no es que esté necesariamente mal, oye, yo conozco a alguien que de repente puede ser bueno para la posición que estás buscando. No debería tener nada de malo. Siempre que sea una persona competente, que no haya pues un mochasueldo detrás, ¿no? ¿Ya? Pero en principio eso no debería tener nada de malo. El problema es que en general la puerta de acceso inicial viene por ese lado a veces, independientemente de las capacidades, cuando podríamos estar tratando de estandarizarlo, un poquito aunque sea. ¿Ya? La Academia Diplomática tiene algunos ejemplos, o sea, se puede. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha empezado algo por ahí. Entonces, ese es un punto que quería mencionar. El otro es el rol de la Contraloría. Creo que ha sido un disuasivo para muchos servidores públicos de tomar decisiones, de entrar al sector público, porque claro, nadie quiere salir con un juicio de 10 años. Y puede ser un funcionario público diligente, honesto, igual sales, si tratas de hacer tu trabajo, puedes salir con varias acusaciones.
¿no? O sea, fíjense lo que le ha pasado a la exministra de Economía, señora Alba, ¿no? Con este cargo pues, que le han puesto por homicidio. ¿Ya? O sea, pues, ¿pero qué se le ocurre? ¿Ya? Entonces, y está sujeto a que el fiscal pueda, ¿no? plantear, o sea, que pueda tomar una acusación de ese tipo, a que el juez luego te la apruebe, o sea, es una locura. ¿Ya? Lo que le pasó al expresidente de Petroperú también, ¿no? Que por plata de, ¿cuánto era? Creo que 800 soles, 900 soles de coffee breaks a lo largo de 3 meses, ¿no? lo inhabilitaron. ¿Ya? O sea, también es de locura. Y ahí va, y, o sea, y como esos hay, claro, esos son los casos pues, más, ¿no? El ministro, ¿no? El presidente del directorio, ¿no? Pero como esos hay N, ¿no? A lo largo de toda la cadena de, ¿no? Empresas públicas, ministerios, donde dice, ¿qué incentivo te dan si eres un funcionario honesto? Oye, no hago nada, pues. No firmo, me pido 40 firmas antes, ¿no? que me autorice 80 ministerios y todos los estudios de abogados, y cuando ya tenga todo listo, tampoco tomo la decisión, porque ¿para qué? ¿Ya? Que me lleven a arbitraje, pues. Si me ganas en arbitraje, te lo hago. ¿Ya? Entonces, claro, estoy parodiándolo un poco, pero el incentivo que tú le estás dando es hacer eso. ¿Ya? Porque si tomas la decisión, ¿no? y lo decía creo que muy bien Paola ahorita, o sea, se ha satanizado también esta idea de que si yo converso con el privado, ya pues automáticamente estoy siendo un corrupto. ¿Ya? Y en esto no es solamente la Contraloría, ojo, que es la prensa la que ha jugado, la que juega un rol también a veces, digamos, que no contribuye. ¿No? Uy, mira, se reúne a puertas cerradas con la empresa ¿no? que está en su sector. ¿Qué quieres que haga? ¿Con quién quiere que se reúne? Con la empresa que no esté en su sector. ¿Ya? Con ninguna empresa y que haga política así al aire. ¿Ya? Obviamente que tiene que reunirse con la empresa, pero con una agenda transparente, ¿no? No, obviamente, pero o sea, de verdad que esto debería ser obvio. ¿Ya? Okay, otro punto que quería tocar rápido es a veces tenemos esta idea de que necesitamos, ¿no? Y el espíritu regular de la regulación, y cuando hacemos reformas, es, okay, ¿por qué no sacamos la ley que hace, y la norma que hace, y el decreto que hace, y la resolución que hace? Y en verdad nos llenamos de normas. Nos llenamos de normas, varias de esas no sirven, o sirven a la mitad, ¿ya? Y siguen ahí vigentes, a ver cuándo las usa, a ver si alguien las usa, ¿ya? Y lo que nos hace es solamente entramparnos más. Y este es un tema súper conocido en las escuelas de gobierno, ¿no? Ustedes seguro lo han visto. ¿No? Oye, el funcionario público tiene el incentivo o tiene que hacer algo, ¿no? ¿No? ¿Qué hago? Bueno, hago yo con qué funciono. Yo funciono con legislar, con regulación, ¿no? Yo funciono al nivel en el que esté, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi actividad mi actividad natural? Es regular. ¿Ya? Si no tenemos un ojo sobre eso, lo que terminamos es con una maraña de normas, de las cuales probablemente varias no pueden no servir. Revisen ustedes el compendio de normas laborales que está colgado en la página web del Ministerio de Trabajo. La última vez que chequeé eran 1800 páginas, ¿ya? De normas, del compendio de normas laborales. ¿Qué empresario pues, va a leer y cumplir 1800 páginas de normas laborales? No tiene y muchas de ellas se contradicen además. ¿Ya? Alguna vez le hice esta pregunta también a un ex superintendente de SUNAT. Y decía, si lo hacemos para tributario, ¿cuánto nos sale? Y él dice, mira, voy a chequear. Y dice que después de un tiempo regresó con su equipo, y dice, mira, doctor, no tenemos la respuesta exacta, pero entre 5.000 y 10.000 páginas probablemente, ¿ya? De regulación tributaria. Pues no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, claro, y eso es lo que termina pasando, termina trabando los proyectos, termina siendo mucho más complicado el cumplimiento de la norma. Hay un estudio que nunca se hizo público, lamentablemente, pero lo tiene la SUNAT, en el que se encontraba que para muchas empresas pequeñas le salía más caro el contador que el impuesto. O sea, era más caro pagarle tus 200, 300, 400 soles lo que le pagas a tu contador que lo que tenías que pagar en impuestos. Entonces, desde un punto de vista de optimización social, ¿ya? Si tú eres un, digamos, dictador benevolente, ¿no? que todo lo ve y todo lo sabe, sería más eficiente quemar esos billetes. ¿Ya? O sea, mejor quémalos. ¿Ya? Es más eficiente que los quemes a que estés haciendo todo el proceso de pago de impuestos que te cuesta más.
Entonces, y y lo ves en minería, lo conversaba con Pablo, o sea, te retrasa todo. Hay un caso emblemático, creo que lo hacía Alberto Pascofont, que dicho sea de paso también ha sido una víctima de estas persecuciones innecesarias. Creo que él creo que ponía este caso del aire acondicionado, si no me equivoco, era ¿cuál era la ruta de trámite para cambiar un aire acondicionado en el aeropuerto, en la sala de espera del aeropuerto de Chiclayo? Si no recuerdo mal, ese era el caso. ¿Ya? Y claro, y era una maraña, o sea más fácil es armar un cohete. ¿Ya? O sea, eran como 17 instancias que se retrasaban. Y claro, y cuando llegabas al final ya había pasado, no sé, año y medio, 2 años, ponía, para cambiar un aire acondicionado en la sala de espera. ¿Ya? Y en la misma historia para poner en los aeropuertos, ¿no? Algunos de estos que ministros me contaban, ellos tienen que plantear un estudio de demanda, ¿no? Para ver, ¿no? Y ahí, Pablo, me corrige si estoy diciendo una piedra, pero tú tienes que plantear un estudio de demanda para ver cuáles van a ser tus ampliaciones para los siguientes años, ¿no? Y yo espero pues, recibir, no sé, 500.000 pasajeros, 1 millón de pasajeros, con lo cual se justifica que haga esto en la pista, que haga esto en la sala de espera, no sé. ¿Ya? Entonces, claro, lo que les pasaba era, ellos presentaban el estudio de demanda y luego se demoraba tanto el proceso, o sea, que era para 5 años, pero claro, lo autorizaban al 4.º año y entonces, claro, ya estaba desautorizado, pues. O sea, yo lo presento en el 2015, mi estudio de demanda del 2015 al 2020. Si me lo apruebas en el 2019, ¿qué sentido tiene? ¿Ya? Entonces tenías que volverlo a hacer. Entonces, como eso tenemos varios temas que tenemos que ir corrigiendo con menos regulación pero mejor. Y quiero ir terminando con 2 temas muy rápidos. El primero es, si me dieras una varita mágica y me dijeras ya, puedes solucionar un problema de la economía peruana, yo diría, tienes que tener a más personas trabajando en empresas más grandes. ¿Ya? O sea, necesitas más productividad del trabajador. Ese es el santo grial. Necesitas más productividad del trabajador. ¿Ya? Y eso se logra normalmente en empresas algo más grandes. ¿Ya? Tenemos hoy día cerca del 70% de la PEA en unidades productivas de menos de 5 trabajadores, incluyendo muchos independientes. Entonces, y con esa estructura, en realidad es bien difícil que puedas generar mucho valor agregado, desarrollo. ¿No? Como 92% de eso es informal. Entonces, lo que tú realmente necesitas es incentivos para que las pequeñas empresas crezcan. ¿Ya? Y aquí no me quiero demorar tanto, pero hoy día tú has generado un esquema más bien en el que el incentivo que le das a las pequeñas microempresas es a quedarse chiquitas, o a partirse, o a esconder la última venta. ¿No? No, si yo crezco me van a clavar este impuesto, ¿no? Me van a subir la renta, yo no voy a contratar al trabajador 21 porque empiezo a repartir utilidades, ¿no? O sea, mejor me cindo, no quiero perder mi RUT, no quiero perder mi RER, ¿no? Y el MEF tiene seguro el doctor Borneo lo ha visto, tiene este gráfico bien bonito, ¿no? En donde tú tienes justo los umbrales a partir de los cuales se salta el siguiente tramo de renta. Entonces, muy inventario, imaginémonos si es a partir de cuando yo vendo 1.000, salto al siguiente tramo de renta. Curiosamente hay un montón de empresas que venden 999. ¿Ya? Y al siguiente tramo, si yo salto en el 10.000, hay un montón de empresas que tienen 9.999. ¿Ya? Entonces, generamos los incentivos no para crecer, sino para escondernos y quedarnos chiquitos. Entonces, eso es una de las maneras en que tienes a más personas trabajando en empresas más grandes. Y la otra es dar los incentivos para que empresas que ya son más grandes, que ya tienen mayor productividad, que ya tienen acceso a capital, a redes de proveedores, a redes de clientes, puedan contratar. Pero hoy hemos hecho lo opuesto, hemos hecho que las empresas grandes, esas, cárgales todo. ¿Ya? Que pagan un montón de plata extra para contratar a un trabajador formal. ¿Ya? O sea, cuando queremos promover el trabajo ahí. Y cierro con el agro. Yo creo que una de las grandes deudas que tenemos, y en estos espacios a veces creo que pegamos mucho, o sea, hay un tema económico, pero hay un tema social también detrás. La productividad del agro es demasiado baja. Y tenemos hoy día 25-30% de la población en PEA agropecuaria. Y a veces, y en realidad de manera justa deberíamos estar hablando 30% por lo menos de nuestro tiempo de cómo mejoramos la productividad del agro. ¿Ya? Ahí está además la población más vulnerable. ¿Ya? Y no es ciencia nuclear
mejorar la productividad del agro. Son tan bajas, en verdad, que con pequeñas mejoras en tecnología, en riego, en semillas, en conectividad de mercados, en acopio, se puede mejorar la productividad de manera suficiente, ojalá, para que eventualmente haya menos personas trabajando en el agro con otras actividades complementarias más productivas. Y ya la dejo ahí. Muchas gracias, Diego. Bueno, quiero pedir un aplauso para nuestros invitados. Creo que en un contexto de inestabilidad política, digamos, el sector público, la carrera pública, el funcionario público van a ser el bastión de defensa de la institucionalidad pública que tenemos. Afortunadamente, en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas nos dedicamos a contribuir a la formación de muchas personas que están interesadas, que ya están en el sector público o están interesadas en hacer una carrera pública. Para terminar, muy brevemente, quiero invitarlos a nuestras próximas actividades como Escuela de Gobierno. Vamos a tener la presentación de un observatorio, una base de datos que algunos ya conocerán, para un observatorio de información para la democracia y la gobernabilidad. Esto va a ser el jueves 19 de septiembre a las 6, 7 de la noche. Y luego, en el marco de las celebraciones por los 15 años de la escuela, vamos a tener una actividad para recordar a nuestro fundador, el doctor Henry Pease, y esto lo vamos a hacer el martes 24 de septiembre. Y creo que tenemos un pequeño video del Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad muy breve que quisiera que veamos rápidamente. ¿Buscas datos para fortalecer tu investigación? Descubre el observatorio que transforma la información en conocimiento. Bienvenidos al Observatorio de la Democracia y Gobernabilidad en el Perú de la Escuela de Gobierno PUC. Aquí convertimos datos en herramientas poderosas para investigadores, estudiantes y líderes que buscan impulsar el cambio, directamente desde nuestra plataforma web. ¿Tienes una pregunta de investigación? Te ayudamos a responderla con evidencia sólida y análisis preciso en áreas como participación ciudadana, transparencia gubernamental y más. Nuestro equipo de expertos y liderado por reconocidos académicos de la PUC ha desarrollado un entorno digital para que tú mismo puedas explorar y analizar la información relevante. En el observatorio encuentras información que transforma tu investigación. Explora nuestros 4 ejes: participación, cultura política, poderes del Estado y políticas públicas. Todo al alcance de un clic. Visita nuestra web. Únete al Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad en el Perú. Y bueno, pueden tomarle una foto o escanear el QR para poder acceder directamente a esta base de datos que ya tiene muy buena información electoral sobre protestas sociales, sobre políticas públicas, sobre políticas de salud, de pandemia, y la idea es seguir alimentando esta fuente de información que puede ser útil para investigaciones que estén realizando en sus diferentes cursos y actividades. Bueno, con esto terminamos. Les pido nuevamente un aplauso para nuestros invitados y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Nos quieren tomar una fotito? ¿No? Sí.